Fontecha y vengo a presentar el trabajo que está aquí en la exposición, que es Estudio de Escalera, que es la obra que está aquí detrás. Y como el nombre dice, es solamente un estudio para una obra que he hecho en otro espacio. Creía que era importante explicar el proceso desde el principio y bueno, para ello he traído una de las primeras fotos que hice. Todo este trabajo se desarrolla en relación al estudio del espacio y en concreto al espacio de la Sala de Arte Joven, que por circunstancias tenía la opción de poder trabajar allí. Entonces era un poco a propósito del lugar y era justamente la entrada que yo debía estudiar ese espacio para poder desarrollar mi trabajo. Es un espacio que comprende solamente la entrada, una columna y las escaleras. Y bueno, era un poco a través de los procesos de investigación que yo venía trabajando, intentar dar una solución a ese espacio que parecía muy difícil para mí al principio. Entonces, normalmente trabajo con formatos estándar, porque creo que para poder dialogar con un espacio hay que poder hablar desde el propio espacio, ¿no? desde los lugares que ya comprometen nuestros movimientos. Y en este caso era un papel. Y una serie de papeles grises que se dividían en las mismas partes, en distintos tamaños, y que debían gastarse todos y de esta manera gastarse el papel blanco igual. Entonces era una especie de juego en el que pues el vaivén de lo que había y de lo que dejaba de haber iba constituyendo una especie de lenguaje y al final como de historia que son estos papeles. Bueno, son 3 ejemplos, como muy de cerca, pero bueno, solamente era pues cómo construir, ¿no?, en 2 dimensiones para poder construir ese espacio que me quedaba libre. Entonces, todo esto fue a propósito de este espacio. Era un lugar pues, en el que no había nada, era justamente el sitio de paso y yo debía hacer una intervención específica. Entonces, un poco hablando de los huecos y de los lugares que ya existían, también un espacio que tenía mucha carga porque se suele intervenir con una exposición y luego otra y luego otra, entonces es un espacio que jamás queda vacío, pues intentar construir un lugar, ¿no?, que hablaba de la escalera. Entonces fue todo este proceso de construcción en papel lo que me lleva a finalmente poder hacer como la pieza central, que sería una especie de biombo, pared móvil, y es quizá como lo más cercano al trabajo que suelo desarrollar, ¿no?, que para mí tenía muchísima importancia que se escogiera esta obra aquí, porque es quizá esas partes olvidadas o que yo olvido más, ¿no?, que es como el proceso en sí, el estudio, y luego al final lo que queda son estos muebles enormes que se deshacen. Entonces era bonito que al final lo que se viera era lo que no se debía ver y lo que se debía ver se haya deshecho. Y bueno, pues traigo unas imágenes de lo que me sirvió a mí todo este estudio, que era sobre cómo la escalera configuraba el espacio, no solamente arquitectónico, sino como los movimientos y como esos espacios que siempre parecen muy estándar, porque todo quizás se construye en relación a unas bases métricas por seguridad y demás, como todo podía cambiar y como quizá esas cosas que siempre son así, ¿no?, las escaleras, que tienen obviamente una utilidad en la que la rotación de la escalera no puede ser completa porque de cada color, porque si no funcionarían, serían rampas, ¿no?, pues era ese juego, ¿no?, con lo que debe hacerse y lo que quizá no era lo apropiado. Y bueno, pues esto sería la visión desde la escalera. Y ya está, es lo que traigo. En primer lugar, yo quería agradecer la invitación a Encuentros Complutense por esta oportunidad de participar hoy aquí en este debate.
también a la coordinación del certamen y a la organización del Premio Joven por el resultado final que podemos ver aquí en esta exposición, y sobre todo a todos vosotros también por haber asistido hoy aquí. En primer lugar, yo quería empezar con una frase que leí en uno de los textos que aparecen en el catálogo de la exposición, donde los comisarios decían que algo que tenían en común todos los trabajos, o la gran mayoría de trabajos que habían sido seleccionados, era que muchos artistas reflexionaban sobre lo que era la práctica artística en sí misma, ¿no? Sobre la condición de ser artistas, sobre cómo vemos las imágenes o cómo las producimos. Y quería empezar con esto porque creo que desde mi punto de vista, creo que no ha sido algo que yo haya provocado, sino que ha sido algo condicionado por, digamos, una trayectoria o una formación que yo he tenido. En mi caso, yo me especialicé en técnicas de impresión gráfica, técnicas de grabado y acuñación artística, y siempre he sentido como un especial interés por la parte más materia o tangible de la pintura y del grabado. También he entendido los procesos gráficos del grabado, no en sí como un medio para reproducir imágenes o tipos de, ¿no? o dibujos o reproducciones, sino como un proceso que, digamos, me lleva a replantearme como un discurso, ¿no? Que en sí el proceso me ayuda a crear algo mucho más complejo. También tomando como referencia el trabajo de artistas que cuestionan esta potencialidad de las técnicas gráficas, como es el caso de Óscar Muñoz, que tiene varios proyectos que siempre me han resultado muy atractivos porque utiliza los procesos gráficos para contar más cosas, ¿no? Como por ejemplo un proyecto que tiene Aliento, donde con serigrafía transparente hizo unos retratos de una problemática política, desaparecidos en Colombia, donde aparecían las imágenes gracias al aliento del espectador, ¿no? Y digamos que todas estas metodologías me han ayudado a entender las técnicas gráficas de otro modo. En mi caso, yo utilizo la luz como el elemento principal, digamos, a través de técnicas como el fotograbado, la electrografía, la grafía, la risografía también, o el grabado láser, porque lo que planteo es intentar reflexionar sobre todos esos impulsos o estímulos lumínicos, ¿no? Y cómo eso nos condiciona nuestra memoria visual o nuestra percepción. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero básicamente en mi día a día un gran porcentaje de imágenes que consumo son siempre a través de dispositivos móviles, de pantallas, incluso de proyecciones, ¿no? Incluso viniendo hacia aquí en el metro, la mayoría de imágenes publicitarias se están sustituyendo por pantallas, ¿no? Imágenes en movimiento. Entonces, digamos que utilizo lo que os contaba de estas técnicas de producción o estas técnicas de procesos gráficos. Me gusta entenderlo como una metáfora, porque básicamente lo que hago es utilizar la luz como un proceso que hace material o hace tangible, ¿no? Ese ente que es como más volátil. Y luego también me gusta un concepto que es propio de las técnicas gráficas, que es la imagen fantasma. Que esta imagen es la que queda registrada en este caso en una piedra litográfica o en las pantallas de serigrafía, que son imágenes que podemos ver pero que no reproducen nada, ¿no? Son como imágenes fantasmagóricas o incluso espectrales. Y todas estas ideas de que os hablaba, de estos conceptos y metáforas, son los que me han conducido a plantear el proyecto que está aquí presente en la exposición, que es el proyecto de Optics, donde básicamente en este proyecto lo que hago es establecer un diálogo entre esas imágenes que aparecen distorsionadas a través de dispositivos móviles o pantallas, y por otro lado son a través de un tratado que hizo Newton en 1703, que se llama Optics también. Utilizó sus diagramas donde lo que hacía él era explicar cómo la luz, digamos, establecía como diferentes relaciones recíprocas con elementos naturales que conducían la luz, como el agua o el aire, ¿no? Y cómo esto al final terminaba distorsionando esa luz, produciendo efectos como espectrales o distorsiones, que es lo que en este caso me parecía interesante. Y por último, y para concluir esta breve introducción, pues básicamente yo entiendo los procesos creativos como una manera de repensar qué es lo que nos está sucediendo, lo que sucede a nuestro alrededor, cómo estamos sometidos a un constante bombardeo, sobreexposición de imágenes,
que básicamente son imágenes hiperfugaces, ya no solo imágenes, sino información, y cómo desde nuestro punto de vista de productoras o creadoras también podemos ayudar a reflexionar o repensar sobre esa realidad que se nos escapa de las manos, que es tan fugaz y es tan inmaterial, que al final es como una imagen en pantalla, una imagen fantasma, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a la gente por venir y gracias a la gente de Encuentro y a Irune, que es lo máximo. Gracias por hacer bien tu trabajo, Irune, tan amablemente. Y bueno, para llegar un poco a hablar del trabajo que aquí han elegido, quería hablar un poco así del recorrido de mis trabajos hasta llegar a esta pieza. Pues hace como unos 5 años, dejé 2 años más o menos de trabajar, ¿no? Y porque así encontraba que nada tenía mucho sentido, hasta que un día así caí en una clase de pintura oriental. Este es el trabajo de mi profesor de pintura oriental, que se llama Lichi Pan, que trabaja aquí en Madrid. Y bueno, un poco empecé a trabajar con estos materiales que son los que definen la mayoría de mis trabajos, incluso la pieza que está aquí. Así que por eso quería empezar mi exposición mostrándolo al trabajo y hablando que que me interesan estos materiales para trabajar, la tinta y el papel de fibras vegetales, sobre todo, donde exploro un poco las cualidades del papel, ¿no? Que por un lado es muy frágil, bueno, por las cualidades propias de un papel cuando uno lo va trabajando, que se rompe y tiene esa fragilidad naturalmente, pero por el otro lado tiene la fortaleza o por lo menos yo le he otorgado esa fortaleza de poder incorporar todas esas roturas y esas fisuras y esos problemas que van surgiendo cuando uno va trabajando. Se pinta bastante rápido cuando uno trabaja en la tradición de la pintura oriental, entonces me di cuenta que podía producir muchas cosas en un día, pero que servía quizás una o ninguna. Por eso algunas de mis pinturas empezaron a funcionar como múltiples, como imágenes múltiples, como variaciones de un mismo tema, y empecé a trabajar no tan solo la pintura como pintura, sino en relación a un espacio determinado. Y el trabajo mío tiene la posibilidad de estar pegado a la pared, también en un estado intermedio entre la pared y el volumen, y finalmente también tiene la posibilidad de estar suspendido en el espacio y levitando, ¿no? Y toda esa pintura de pronto convertida en harapos, así en restos, ¿no? Es también un poco lo que me interesa hablar, ¿no? Y hace muy poco tiempo también me di cuenta, digamos, un poco reordenando todos esos papeles que estaban tirados en el suelo del estudio, que se podían ir superponiendo, ¿no? Entonces eran capas y capas y así una cosa como un palimpsesto, ¿no? Que iba una cosa superponiéndose sobre la otra. Muchos de los trabajos, como están definidos por el azar, tienen sus títulos provenientes, algunos, de algunos poemas orientales chinos. Son fragmentos que voy extrayendo y voy apropiándome de ellos. Y en otros casos también tomo hexagramas del I Ching. El I Ching es uno de los libros más antiguos de la cultura oriental. Así que lo suscitativo, que es una serie de 4 trabajos que hice, el trabajo viene de ahí un poco. Mi trabajo tiene la particularidad que cada vez que lo monto es diferente, levemente diferente, ¿no? Porque hay una parte que yo puedo, digamos, sincronizar, que es la organización de los papeles, cuál va atrás, cuál va adelante, pero finalmente cuando hago la arruga y el pliegue, ¿no? Y manipulo ese papel llevándolo al límite de sus posibilidades expresivas, entonces ahí es cuando los pliegues se definen de muy diferentes maneras. Es muy importante el agua para mí y también en este momento fue bastante importante el fuego, que hizo también la definición y ayudó, digamos, un poco más a trabajar sobre la fisura de los papeles. Este es el trabajo justo que antecede a esta pieza, que es un poco la que han elegido en esta exposición y que, bueno, estoy muy agradecida de la vida. Gracias. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos. Yo agradezco al vicerrectorado, por supuesto, agradezco también a la institución, a los institutos de la propia Universidad Complutense, porque para mí es un privilegio estar aquí, también es un cierto reto, ¿no? Es un cierto reto. Y agradezco también esas palabras que decían, hablaban del saber y el conocimiento del profesor Piquer. No sé, habrá que demostrarlo, ¿no? Habrá que demostrarlo. Yo quiero
quisiera introducir un poco la conversación, el debate, sobre la base de la obra, de las obras premiadas, de las obras de las autoras que están. Pero yo creo que es la ocasión también para plantear cuestiones sobre arte contemporáneo, precisamente porque creo que la obra efectivamente acredita esa imbricación en esas corrientes. Creo que están presentes, ¿no? A lo mejor habría que meter el bisturí, desgranar cuáles son esas premisas que informan esa obra y que puedan estar, como digo, corresponder, están imbricadas en esos factores que están informando realmente el arte contemporáneo actualmente, el último arte, ¿no? Yo creo que cuando tratamos de establecer esa afiliación, esa génesis del arte último, del arte contemporáneo, pues leemos cosas y tal. Primero porque voy a decir muy brevemente que peco tal vez de una cierta deformación en el sentido más negativo, porque deformación tal vez un poco sinónimo de desconocimiento en la medida en que cada uno, aunque estemos afortunadamente dentro del contexto de la universidad, en la docencia y tal, a veces perdemos un poco la noción de conjunto, la noción de contexto y que nos quedamos desfasados un poco en cuanto a nuestra información sobre muchos terrenos. Pero con todo y con eso parece que a la hora de hablar del último arte, de arte contemporáneo, parece que tendríamos que remontarnos siempre, o los propios textos que podemos leer, remontarnos siempre a la mitad o en todo caso a la segunda mitad del 20 para tratar de venir hasta aquí, tratar de establecer el hilo y tratar de saber dónde estamos y tal. Yo no sé si, antes de adelantar mi opinión al respecto, porque no soy yo el que la tiene que dar hoy fundamentalmente, yo preguntaría... voy a preguntar por orden, si me lo permitís, a las 3. Voy a preguntar, porque preguntaría no ya qué es arte o por qué, mejor dicho, por qué, sino un poco en relación a la obra, a vuestra obra, la relación de esas corrientes que se pueden estar informando vuestra obra. ¿Cuáles son, en opinión de cada una, cuáles son las premisas o los factores, si es que se pueden referir a esas grandes corrientes o esos factores que han informado, ¿no?, el arte contemporáneo, el último arte, cuáles son los factores que pensáis, cada una, que han informado vuestro propio trabajo, vuestra propia obra? Vamos por ahora. Pues es como muy amplia la pregunta. Supongo que yo también, por deformación, hay una parte de mi día que dedico al estudio del arte contemporáneo, desde la teoría. Entonces creo que eso ya condiciona una manera de ver y de entender. Y desde el que yo recuerdo también he estado muy interesada por esa faceta, no solamente el hacer. Es que habría tantas referencias, ¿no? Quizá todo está tan lleno de referencias a lo que es seguramente la modernidad, ¿no?, que es quizá la base de toda la cultura visual que comprendemos ahora mismo, y a su vez, obviamente, de épocas anteriores, pero sí que es verdad que para mí tiene mucho significado, mucho peso, ¿no? Y creo que quizá lo contemporáneo, desde donde yo conozco y desde lo que he podido estudiar, siempre se ve desde el prisma de la modernidad, ¿no? Y la modernidad no solamente supone un avance gigante en lo que es la concepción de la obra, sino en una mentalidad, ¿no?, en el que ver supone ya un aprendizaje más que el estudio, ¿no? Quizá pues el arte hasta ese momento tenía unas bases en las que enfocar su interés, ¿no? Y de repente en la modernidad se abren, y un coche es igualmente interesante que la anatomía o que una obra literaria, ¿no? Y quizá para mí es eso lo que más me interesa. No podría decir, sí, pues, referencias millones, ¿no? El land art me puede, ¿no? Todo lo que es el minimalismo, pues quizá es muy claro en mi obra, porque no solamente de manera estética, ¿no?, y formal, sino como un poco como idea, ¿no?, como moral casi, ¿no? En un punto ahí en el que me toca a mí más como mi manera de pensar y de enfrentarme al mundo, y hablar del espacio, que quizás es lo que me compete a mí o lo que me obsesiona ahora mismo. Para mí es hablar de todo. No puedo hablar del espacio sin comprender quizá la arquitectura,
o la literatura, porque son espacios que ya me acotan mucho a mí, bueno, me acotan y me abren muchísimo como mi manera de hacer. Entonces, no podría hablar de quizá una corriente que me guíe, ni creo que a lo contemporáneo guíe ninguna corriente. Creo que es esa opción de que todo es completamente interesante y necesario para que no solo nosotras, que con más razón, ¿no? Encima vivimos como en una época de lo que decía antes Gloria, ¿no? Llena de imágenes, y imágenes que cada vez se mueven más. Entonces creo que es importante a veces reconocer la importancia de desde luego el Renacimiento, que quizá nunca no se podía ver a través de nada si no existiera, pero también de cada cosa pequeña que pasa. Voy a hacer un comentario muy breve, pero ¿crees que Minimal, por ejemplo, hablabas de minimalismo, ¿crees que Minimal y por otra parte arte conceptual serían dos corrientes fundamentales como factores, esos que hablábamos, que están informando arte contemporáneo? ¿Crees que habría una cierta conjunción de ambas cosas en tu trabajo? Tampoco soy yo experta ni en Minimal ni en conceptual, pero sí también yo creo que porque he seguido muchos escritos de gente que trabajó enmarcada en esas corrientes, y para mí tiene mucho sentido ahora mismo, pero de la misma manera me parece súper interesante, y creo que tiene una base enorme en mi trabajo, el expresionismo abstracto, que quizá es imposible de ver ahora mismo, pero sí que tiene mucho que ver. Entonces, no sé, yo creo que supone base, sobre todo desde la deformación de estudiar arte contemporáneo como teoría, todas las manifestaciones que he podido ver yo, ya no solo plásticas, sino teóricas, ¿no? Haber leído, pues yo que sé, montones de textos, la mayoría de críticos y teóricos americanos ya han configurado una manera de pensar, en mi caso, que no podría. Sí, repito un poco la misma pregunta, Gloria, es decir, tu caso, porque evidentemente son trabajos, los de las tres son trabajos, yo creo que de diferente índole, pero es posible que se produzca esa simbiosis de factores, de grandes líneas, ¿no? Tal, la verdad es que estoy siendo un poco reiterativo porque habéis explicado ya la obra y tal, pero mi pregunta va más en dirección, no ya desde ese punto de vista individual, de planteamientos personales que han quedado bien explicados, sino tratar de un poco imbricar, de conectar un poco esa obra personal en esas grandes corrientes que puedan estar informando. Pues básicamente yo considero que soy víctima completa, total de mi tiempo, ¿no? Que lo que te comentaba antes, que estamos sometidos a esa sobreexposición, ¿no? Ya no solo de imágenes, sino de internet, de redes sociales, y todo eso de alguna manera es nuestro día a día. Yo creo que eso nos influencia, y básicamente creo que algún teórico lo llamaba como una problemática generacional, ¿no? De los nativos digitales, o bueno, yo no soy nativa digital, pero básicamente como que toda esa información se ha metido, ¿no? Desde post-internet o netar, todas estas nuevas tendencias que al final se han introducido, ¿no? Y de alguna manera influencian lo que hacemos, en este caso mi trabajo. Y más que hablar de movimientos, ¿no? O influencias más generales, como comentaba Ana, sí que es verdad que el hecho de leer textos o estar estudiando teoría del arte, al final todo eso influye en tu trabajo sin saber cómo, ¿no? Al final se convierte como en una especie de ola que te va empujando a cuestionarte y a replantearte cosas que de otra manera pues no podríamos hacer. Pero básicamente yo creo que es eso, ¿no? Lo simplificaría muchísimo y diría que es en sí el mismo momento en el que estoy ahora el que me influencia, más que otros movimientos, otras cosas que haya podido estudiar anteriormente. En tu caso me llamó la atención, ¿no? Porque yo comulgo contigo en ese un poco conocimiento, digo conocimiento entrecomilladamente hablando de las técnicas de la obra gráfica y tal, y me llamaba la atención no la concepción de la gráfica o los medios de la gráfica, no tanto como resultado tradicional en base a las
técnicas tradicionales, sino desde el punto de vista de los procesos, ¿no? Los procesos, atención a los procesos. Y en ese sentido creo que sí, que tu trabajo puede ser más, conceptual. No sé si es un término adecuado, no sé si es un término ya clase, incluso denostado. Pero la pregunta es, si se la paso a Luciana, hablábamos de conexión con los movimientos de arte contemporáneo. La pregunta es que podemos hablar todavía de conexión con los movimientos tradicionales, es decir, es que podemos hablar de una evolución todavía lógica, podríamos hablar todavía de génesis, de filogénesis, evolución histórica o tal, o ya no, es decir, o ya un poco todo vale o no es todo vale, sino que la cantidad de planteamientos o de premisas son tales que lo que contaría sería esa intencionalidad individual. En fin, no sé si estoy preguntando algo. Bueno, yo creo que todo lo que uno ve y lo atraviesa uno siempre, ¿no? Yo creo que se traduce luego en un trabajo, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero también es un poco nuestro trabajo, por ejemplo, en este tipo de ejercitación, poder hacer consciente un montón de cosas que nos atraviesan diariamente, que finalmente se traducen o se materializan en un trabajo, ¿no? En una obra, o como se pueda llamar esto, ¿no? Que tampoco es muy importante cómo se llame, sino finalmente que es algo, ¿no? Y mantenerse en ese hacer y sostenerlo durante el tiempo, que es lo que permite llegar profundo a eso. Supongo que tiene que siempre partir, o por lo menos en mi caso, y también creo que también un poco de eso hablo, ¿no? Es que de lo que uno habla en cada uno de los trabajos tiene que surgir de un interés muy profundo, ¿no? De un interés que a uno lo desvele para poder sostenerlo en el tiempo y para poder profundizar en ello y para poder explotar, ¿no? Y explorar en profundidad y, digamos, no surfear en todas esas imágenes de las que hablaban recién, ¿no? Porque si no, la otra es ahí ir surfeando, que también son metodologías diferentes. Se puede surfear o se puede ir así como un poquito más profundo, y en ese ir profundo yo creo que aparecen, ¿no? No es que tampoco uno ponga demasiada intencionalidad, sino que son cosas que se van sucediendo, ¿no? Aparecen, ¿no? Así como unas cosas que fueron hace mucho tiempo, ¿no? Unas cosas que fueron incluso hace mucho tiempo que nosotros ni conocemos, incluso aparecen cosas de lugares lejanos, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, aparecen cosas de San Juan y yo las veo, ¿no? De donde nací. Y bueno, y eso es bastante interesante, ¿no? Me parece que no solamente refiriéndose a momentos específicos de la historia del arte, sino también a cosas tan simples como haber tenido tanta relación con la tierra, ¿no? Y haber crecido donde pisaba tierra y así donde los árboles y no sé qué. Entonces, esa relación, por ejemplo, en mi caso, con la materialidad, digamos, y con la relación con la naturaleza, también se hace explícita, digamos, un poco en el trabajo de los materiales, ¿no? Yo creo que eso que me pasa a mí, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que es inevitable un poco la cita a la historia del arte y a la historia de la propia vida también. Bueno, una de las cosas que tal vez toda esa modernidad de la que hablabais, de la que hablábamos, y a lo mejor ha invalidado, era precisamente esa tradición histórica, pero yo veo factores que siguen existiendo. Por ejemplo, en tu caso, ¿crees que hay una conexión con el expresionismo abstracto? Hablaba, me parece, Ana, de expresionismo abstracto, o incluso abstracción matérica o algo así. ¿Crees que todavía hay tradición de expresionismo abstracto en tu trabajo? Qué difícil la pregunta. Un amigo también me habló de lo mismo a mí, y yo no me reconozco en ello. La verdad es que no me reconozco. De hecho, he estado mucho tiempo procurando hacer solamente líneas y gestos así lineales, y siempre me estoy saliendo, porque parece que mi tendencia es esa expresión, ¿no? Que es, digamos, en sentido lineal y literal, sin profundizar en las cosas de ese movimiento, ¿no? Pero bueno, no sé si sirva decir que sí o que no, o puedo dejarlo en un no sé en el medio. No sé si se vale eso también. Por el momento, creo que tengo que pensar más en ello.
Y porque aparte de esa conexión con una corriente o con otra, sí es verdad que a lo mejor lo que late debajo es ese planteamiento general que muchas veces nos pasa por alto de cuál es la verdadera intencionalidad de una, no ya de un movimiento plástico, sino de toda una época, o ese movimiento plástico como síntoma o como trasunto de toda una época, ¿no? Y en esa medida, tal vez el arte esté pecando, a lo mejor estoy diciendo alguna bobada, tal vez el arte esté pecando de desconexión con, a lo mejor, con un contexto social, un contexto tal. Decía Bruno Munari, yo supongo que no él solo, sino que lo ha dicho mucha gente, ¿no? O más de uno, que realmente puede que el arte actual esté pecando. Se ha hablado también de pecados capitales, los pecados capitales del arte. Me gustaría preguntarme algunas cosas, un poco, a ver si soy capaz de explicarme. Y pecados capitales que a lo mejor no son tales pecados, sino que son virtudes. Primero, esa desconexión del arte con esa génesis histórica, en el sentido de que se prescinde de una serie de contenidos o de la conexión del arte con la propia vida, con los propios contenidos tal, sino que el contenido es muy subjetivo, y entonces muchas veces la entidad física de la obra no está en relación con la intención o lo que se ha querido representar, y tantas veces la obra de arte necesita al lado un libro de instrucciones para ser comprendida. No sé si eso sería parte de lo conceptual, tal vez podría ser parte de la propia obra, del propio hecho artístico, ¿no? Pero ese libro de instrucciones para poder comunicar algo, y entonces ese libro de instrucciones, me parece que decía Munari, decía que solamente está en posesión del artista. Entonces esto, no sé si restaría validez a la obra, o por el contrario puede ser algo deliberado, en el sentido de que es el propio artista el que piensa, el que desea que su obra sea algo críptica, o sea algo misteriosa, o tenga unos... En fin, no sé si me estoy explicando. ¿Qué opináis? Voy a dar vez por turno. La verdad es que estoy planteando cuestiones, no sé muy bien. Pues creo que existe el caso de determinados artistas que lo hacen de manera deliberada, que su obra tiene un contenido de texto enorme porque forma parte de ese proceso y forma parte de la misma obra. En mi caso no es totalmente lo contrario, es algo que está ahí y ya está. Pero creo que no hay que olvidar que por mucho que la obra tenga mucho texto o no tenga texto, es el que mira, el que pone el texto o el que lo quita, ¿no? El que descifra a su manera, y creo que es lo interesante, ¿no? Que quizá esa unión con lo de fuera siempre existe, porque bueno, yo no conozco a ningún artista que haya conseguido mantener la distancia de lo que hay. Por unas circunstancias o por otras, es una persona que existe en determinado espacio y que conecta. Y creo que es esa conexión la que la hace de manera personal, pero existe la otra conexión que es con el que ve, que es el que tiene quizá el segundo poder de hacer, ¿no? El primer poder de hacer es el del artista y el segundo es el del que mira, que puede estar acertado en relación a lo que el artista pedía que se hiciera, pero puede no. Y quizá en mi caso me resulta tan interesante que coincida con lo que yo he visto como que no coincida, ¿no? Porque creo que eso es lo que le da riqueza y lo que realmente amplía la obra, ¿no? No que tenga mucho contenido, poco contenido, sino que el que ve vea algo, ¿no? O que no vea nada, pero que eso ya haga, ¿no?, pensar en ese nada, no sé. Sí, hablaban ya en esa época de la necesidad de volver a un arte, a un gran arte, no un arte individual, sino un gran arte, un arte anónimo, a base de dotar a conectar completamente los contenidos del arte con la vida, realmente tal. En los tiempos que vivimos, duros, no sé si precisamente habría que plantearse esa necesaria, esa inteligibilidad de los contenidos artísticos, volver a dotar al arte de unos contenidos, unos medios inteligibles, y imbricarlo en lo social, en lo político, por supuesto, no porque haya dejado de estarlo nunca, pero como hecho cultural creo que siempre es. Pero, no sé, ¿qué pensáis? ¿Habría que hacer otro arte tal vez más implicado social, políticamente? Pues yo la verdad es que
yo creo que sí que se hace ese tipo de arte, porque dentro de las referencias que podemos tener, no sé, incluso en cualquier museo, pues vemos que hay muchos tipos de artistas, hay mucho tipo de arte, hay mucho tipo de proyectos. Sí que es verdad que hay un gran amplio grupo de artistas que sí que se dedican, ¿no? No solamente, pero sí de una manera más activa hacia lo político, lo social o algo más, ¿no? Digamos, más metido, ¿no? en la comunidad. Y no sé, quizás también viéndolo desde otro punto de vista, lo que comentabas de que se generan el tema de la autoría, ¿no? Yo creo que es un tema que es muy interesante también, porque en el momento complicado, ¿no? que decías, en el que vivimos, sí que es verdad que existe el concepto de autoría, pues se está como reinventando, ¿no? Se está repensando con el tema del copyleft, con, no sé, básicamente todo lo que está sucediendo desde los derechos de imágenes o la propiedad intelectual. Yo creo que es algo que es necesario replantear y no sé si esto se podría encuadrar dentro del problema social y político y arte, ¿no? Hay como una gran pecera llena de objetos y de ideas que están chocando, ¿no? constantemente entre sí mismas. Y sí que es verdad que el estar en ese momento, ¿no? pues siempre es inevitable, ¿no? el dejarse arrastrar, lo que tú decías antes de la ola, ¿no? por unas problemáticas o por unos movimientos políticos o sociales que creo que de cualquier modo, ¿no? los estamos tratando, aunque queramos que sea de una manera visible o no, lo estamos tratando porque lo estamos viviendo. No sé si he respondido bien. Sí. Sí, otra cosa es que estemos del todo de acuerdo, ¿no? Eso es. Sí, decía, por una parte, en cuanto a los contenidos, ¿no? Siempre me remito, yo me voy muy atrás, siempre me remito al trabajo teórico de Josep Ronau, que como sabéis fue director general de Bellas Artes en la Segunda República Española. Y él tiene unos escritos muy lúcidos, uno de ellos es Arte contra las élites, y ahí habla del alcance social del arte, precisamente la necesaria implicación social del arte, la publicidad, por supuesto, el cartel, ahí hay temas además de gráfica, temas muy interesantes, o las ideas de Theodor Adorno, el crítico alemán, cuando decía el arte contemporáneo solo será contemporáneo cuando utilice medios contemporáneos, es decir, y hablaba de materiales, y habla de cosas que se caen por su peso, ¿no? Así que yo te paso la pregunta también, Luciana, ¿qué opinas sobre esa necesidad de implicación del arte? Porque, bueno, te dejo hablar. La implicación, a ver, volveme a hacer la pregunta, es que hemos hablado de tantas cosas. La verdad es que estoy concretando muy poco y aquí el que se está yendo por los cerros de Úbeda me temo que soy yo. Entonces, sí, ¿crees que podría haber tomado el arte otro derrotero diferente? Es decir, ¿crees que hay una manipulación? ¿Crees que ha habido una manipulación sobre todo en el arte del 20, las vanguardias de toda la primera mitad del 20, tal? Por supuesto, todas las vanguardias eran absolutamente bien intencionadas, toda la tarea de las vanguardias es absolutamente bien intencionada, porque trata de indagar en los valores intrínsecos del arte, de la pintura, tal, cuáles son los factores plásticos que están informando, pero por eso hablaba un poco de los escritos de Renau, da lugar un poco al vaciamiento de contenidos del arte. Entonces, ¿crees que el arte actual está un poco, ese arte tan subjetivo está un poco vacío de contenidos? Y en ese sentido ¿crees que ha habido manipulación por parte del capitalismo del arte? Y en ese sentido habría que volver a tomar otro derrotero diferente y volver a humanizar y volver a dotar de otros contenidos diferentes. No sé si he concretado un poquito más. Sí. Bueno, yo creo que el arte habla de su tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el arte está justamente, está inserto, digamos, en un circuito mucho más amplio, ¿no? Las vanguardias, como vos decís, fueron bien intencionadas, pero también hubieron muchos oportunistas durante las vanguardias, ¿no? Gente que tomó esas modas, que vio esas líneas y de pronto gente que verdaderamente procuraba y creía, ¿no? en un arte verdaderamente
que podía cambiar el mundo, aunque esto era utópico y quizás lo sigue siendo, no lo sé. De todas formas, había esas personas no muy comprometidas verdaderamente de todos los lugares, no tan solo de su producción artística, y había personas que yo pienso, ¿no?, y después de haber leído las biografías de algunos artistas, ¿no?, que utilizaron ciertas modas, ¿no es cierto?, para entrar. Lo que pasa es que cuando esos artistas entran en esas modas, yo creo que ahí se produce un vaciamiento, y lo pasaba en las vanguardias al principio del siglo XX y también creo que lo pasa ahora, ¿no? De todas formas, siempre prefiero pensar solamente en ese arte que me interesa y en ese arte que lo considero sincero, que lo considero que es desde un lugar real, ¿no? Que bueno, un poco a través de ir mirando uno empieza a dilucidar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y empieza a ver cuando un trabajo está absolutamente vacío, ¿no es cierto? Y es solamente como una postura, una cosa snob, y cuando en realidad ese trabajo está hecho desde un lugar de una convicción, de una real, digamos, comprensión, digamos, de lo que está pasando en el mundo. Y un poquito tomando algo que habías hablado atrás, que bueno, siempre lo hablamos con mi chico y que él me decía, bueno, pero el arte no lo entiende todo el mundo, él no pertenece al mundo del arte, ¿no? Pero bueno, tenemos unas conversaciones muy interesantes porque le gusta ver mucho. Y yo le decía, bueno, pero yo tampoco entiendo 12 personas corriendo atrás de una pelota y miles de personas y millones de personas viéndolos y cobrando un montón de dinero por ello, ¿no? No, tampoco creo que todos tenemos que entender todo, pero sí me parece que es una tarea interesante y por eso también soy profesora, ¿no? Poder acercarse y hacer un poquito de esfuerzo para entender esas prácticas que verdaderamente están comprometidas con el mundo y con la problemática actual, porque me parece que eso vale la pena, ese pequeño esfuerzo por abordar una obra, intentar entender qué hay detrás, intentar entender cuál es el sentido de ella, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo por entender ello, por abordarla, por comprenderla o sencillamente por sentirlas. Hay obras que hay que sentirlas, que se trabaja desde la intuición y que eso también forma parte de nuestro tiempo. No sé si... Voy a aprovechar, sí, porque para hacerte a ti una pregunta, porque has comentado antes que el arte contemporáneo, como que, ¿cómo se podría humanizar? Entonces, ¿eso significa que no está humanizado el arte contemporáneo? Bueno, no soy la entrevista precisamente, así que me arrogó el derecho de no contestar, pero sí, voy a contestar. Creo que no soy yo tampoco el más experto, ni muchísimo menos, y porque confesaba para empezar que a lo mejor nos cabe, en fin, porque cada uno tomamos nuestro derrotero, el fallo, el defecto de cierta, o cierta, voy a decir cierta, entrecomilladamente hablando, desinformación, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que en parte está deshumanizado. Yo os voy a preguntar, voy a contestar como los gallegos, voy a contestar con otra pregunta, entonces, con todo mi cariño, voy a pasar a otro tema que también me interesa, y es el tema de la enseñanza, del aprendizaje y por tanto de la enseñanza. Y todas estáis, o tenéis muy reciente el ámbito, o estáis en ese ámbito, incluso en el ámbito de la docencia o de la enseñanza. Y ahí sí, ahí tenemos un terreno importante para plantearnos qué se está enseñando, qué utilidad tiene lo que se está enseñando, y en esa medida de contexto, es decir, ¿es útil lo que se está enseñando y todo ese aprendizaje, toda esa concepción? No voy a hablar de de la política educativa o de los planes de estudio o tal, que estamos, pues en cierta medida estamos sufriendo y a lo mejor en otra medida no lo sé. Eso es lo que quiero plantear. ¿Qué utilidad tiene esa concepción de la docencia de las bellas artes, concretamente las bellas artes, en dirección a una práctica artística personal o profesional o que tenga validez tal? ¿En qué medida los contenidos que se imparten en la actualidad por parte de las instituciones encargadas de la enseñanza de las bellas artes, en qué medida esos contenidos son útiles para dotar o podrían contribuir a dotar al arte actual de otros contenidos, de otra dirección diferente que sacara al arte de esa hipotética, ¿no?, manipulación o esa hipotética vaciedad, esto es un juicio personal, ¿no?, de una vaciedad de contenidos, o en parte, al menos parcialmente. Vamos por orden también. ¿Me permites que pase la pregunta, no, Gloria? Pues yo lo tengo muy reciente, vamos, terminé hace bastante poco la carrera aquí.
Y la verdad es que es muy difícil poder hablar de educación y educación artística sin ser educador, ¿no? Yo no tengo las herramientas, desde luego. Si en algún momento las tengo, creo que me falta mucho por hacer. Y creo que es ese sentido de que las cosas no están hechas, ¿no? Que a veces se sobreentiende que cómo funciona esto más o menos y a veces llega gente con ideas geniales que en su momento deben ser geniales, pero a veces pasa el tiempo, ¿no? Y sobre todo en un momento de cambio como quizá es el de ahora, creo que hay que volver a aprender a aprender, ¿no? Para nosotros no, porque hemos nacido quizá ya en un momento de cambio y siempre para nosotros va a ser cambio, ¿no? Pero sí que creo que yo, por lo menos las cosas más importantes que he podido llevarme de la facultad y de los que me han enseñado arte, ¿no? Es que me han enseñado a ver y a entender desde mi punto de vista, ¿no? Quizá me han enseñado a aprender, en definitiva, que a veces es lo que se olvida, ¿no? Se dan muchos conceptos, muchas herramientas para profesionalizarlo, para no profesionalizarlo, para como, no sé, para cada uno con su tendencia, ¿no? Sus rollos. Pero quizá lo que a veces se echa de menos, también se va muy rápido, es difícil. Pero es ese momento de decir, vale, equivócate, ¿no? Aprende tú. Yo te doy unas herramientas, quizá unos contenidos que están aquí, porque están, y ahora mismo que los tenemos al acceso inmediato, pero aprende. Y la paciencia esa de que alguien te acompañe a aprender, ¿no? Que a veces es lo que falta, ¿no? Se valoran quizá muchos méritos que van a pocos sitios, desde mi punto de vista, ¿no? Se te pide un currículum súper lleno, pero quizá lo que debía valorarse es lo que se hace, ¿no? Y quizá eso tiene mucho que ver con esa pregunta de si las prácticas contemporáneas ahora mismo algunas sufren algún vaciamiento, ¿no? De contenido, y creo que el contenido está ahí, solo hay que saber cogerlo. Y hay veces que los medios no son suficientes o tu capacidad para coger, nadie te ha enseñado a cogerlos, entonces quizás no puedes crear contenidos si nadie te ha enseñado a intentar crearlo, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas, que a veces hay que ser un poco más fiel al tiempo al que se vive, ¿no? Que supongo que no sé, yo soy muy joven y no me ha pasado, me pasará, ¿no? Que me estancaré en ideas geniales que he tenido en algún momento, pero creo que lo importante es bajarse del carro y volver de cero. No solo al estudiante, que creo que debería pedirse, sino también al que enseña, ¿no? Y también a lo que se enseña en general, ¿no? Que no siempre todo está hecho, que hay que seguir haciendo. Desde mi punto de vista, hay un problema ya no solo de contenido, sino también es de estructuración, porque yo considero que es lo que tú decías, ¿no? Que existen, como que hace falta, ¿no? Que alguien también enseñe como a repensar o a proyectar, porque básicamente se trata de realizar proyectos artísticos. Y sí que es verdad que por ejemplo, desde mi experiencia, porque tuve la oportunidad de estar un año en la Escuela Superior Nacional de Arte de París, y lo que más me sorprendió fue la diferencia de sistema educativo que existía, ¿no? Entre las bellas artes. Yo estudié en Valencia y en París. Entonces, básicamente, se dividía en que creo que aquí a nivel nacional en España consideramos que las asignaturas están como encorsetadas, ¿no? Está como todos, son estamentos divididos, está el dibujo, está la pintura, está la escultura. Y lo que me llamó mucho la atención de mi estancia en París es que el primer año los alumnos del primer curso entran en talleres compartidos, donde hay alumnos de primer curso, de cuarto curso, ¿no? Y básicamente se crea como una especie de aprendizaje colectivo, que eso me pareció súper enriquecedor, que aquí no sucede. Y aparte estaban las asignaturas ya más, las que yo llamo encorsetadas, ¿no? Para aprender procesos técnicos, ¿no? Desde fotografía, grabado, dibujo, y eran mucho más tradicionales y también modernas, ¿no? Más digitales. Y eso me pareció muy interesante y creo que quizás eso es lo que se debería de cambiar. ¿Tienen sentido esos troncos tradicionales, la pintura, el dibujo, el grabado, tal? Yo creo que sí, sí, porque al final todo está interrelacionado, porque el grabado a su vez es dibujo, es pintura. Básicamente, digamos que las bellas artes no son como las técnicas más, no simples, pero básicas. El dibujo es ver, ¿no?
dibujar es analizar, es aprender a situar un espacio, en un objeto, en un espacio concreto o en un entorno, y igual que la escultura, es saber entender el espacio y creo que eso es fundamental porque esos procesos son los que enseñan a pensar. Sí, la enseñanza reglada tiene una ventaja enorme y es que posibilita no solamente un aprendizaje sistematizado, sino que además proporciona en fin, la titulación o la consideración académica, social, como para poder realizar en pie de igualdad una proyección profesional o una actividad profesional tal. Pero al margen de la enseñanza reglada de las bellas artes, podría estructurarse como la enseñanza universitaria, por ejemplo, incluso en el caso de las escuelas de artes aplicadas, tal, podría estructurarse como docente también, podría estructurarse esa enseñanza de la plástica de una manera completamente diferente, Luciana. Seguro que sí, todo lo que podamos pensar yo creo que se puede hacer, ¿no? Para mí la docencia, que yo ejerzo la docencia, es una forma de pensar el arte súper valiosa. Y así como considero que, como decía Ana, el contenido por suerte está en muchos lados ahora, gracias a esa herramienta maravillosa que es Internet, así también considero que el conocimiento es una construcción que se hace, se construye en la interrelación entre dos personas, por lo menos, como mínimo. Eso es el conocimiento, ¿no? Un diálogo, digamos, ¿no? De un contenido y de una conversación, ¿no? Si hoy todos nos quedáramos en las casas, digamos, y dijéramos, bueno, tenemos todo el contenido en la red, ¿no? Estuvieran todos los contenidos del mundo subidos ahí y no se produciría conocimiento. El conocimiento es ese espacio intersticial, ese diálogo, esa dialéctica que se da en el contenido que va y que viene, y estoy segura que si hemos pensado cosas maravillosas como llegar a la luna o no sé qué, o inventar Internet, también se puede pensar muchas formas otras, y se puede implementar muchas formas otras de pensar la enseñanza del arte. Yo estoy casi segura que sí. Lo que pasa es que tenemos que ver a quiénes les importa, a qué poderosos les importa, digamos, que eso ocurra, y dar el lugar y el espacio fértil para que eso ocurra, que es lo difícil, ¿no? Yo no sé de qué tiempo disponemos exactamente, pero me gustaría un poco pensar en concluir el debate haciendo planteando una última cuestión, ya de manera personal, individualizada, y ya refiriéndome a vuestro propio trabajo, un poco al proyecto. Después de este premio, después de estos premios, ¿qué proyección veis o qué impulso supone para vosotras, o qué proyección veis a ese trabajo en adelante, a corto plazo, a medio plazo, tal vez a largo plazo, no sé si podríamos hablar, pero al menos sí a corto plazo, a medio plazo? Pues para mí supone una suerte enorme, porque es la posibilidad de dejar el trabajo en el que estaba. Ya lo había dejado, o sea que ya no tenía nada. Entonces de repente tener algo que te dicen, oye, tú sigue por ahí, que puede ser que esté bien, y poder dedicar esas 8 o 10 horas que dedicaban en el otro lado a hacer lo mío, a lo que creo que me he preparado para ello, que tendré que hacer un montón de cosas y sigo teniendo mis 1000 trabajitos. Pero sí que te abre esa puerta a confiar en ti, que confíe el de fuera, ¿no? Y que, sobre todo, que creo que es para mí lo más importante, de repente situar tu trabajo, lo que decía un poco la línea de Luciana, que estás en el estudio y tu trabajo es tuyo y ese conocimiento está ahí, está creciendo, ¿no? Tal. De repente, cuando eso sale del estudio y forma parte de una exposición en la que coincides con muchísima gente que está trabajando ahora mismo en Madrid, creo que es lo que más fuerza da, ¿no? Se objetivan las cosas, ¿no? Sí, que de repente ves que no estás trabajando solo, que perteneces a una generación, que se están haciendo muchas cosas, que el que está al lado te está aportando muchísimo, y quizá es lo que cuando sales de la facultad, que es solo el principio del principio, falta, ¿no? Y tener esa oportunidad es como esos nuevos, no sé, esas nuevas aulas, ¿no? Se convierten quizá los estudios, las exposiciones, esos contactos que tienes con la gente, y tener la oportunidad de tener una obra aquí y todo lo que se genera alrededor, sobre todo, yo creo que es lo que más nos lleva desde mi punto de vista.
Yo comparto básicamente todo lo que ha dicho y sobre todo supone como un empujón, ¿no? Porque también ya no solo la aportación económica, sino de alguna manera la aportación psicológica, ¿no? Porque es una manera de seguir trabajando y de seguir desarrollando el proyecto. Porque en mi caso yo no considero que haga proyectos separados, sino básicamente es un gran proyecto que tiene como diferentes formas de manifestarse y básicamente... Bueno, así coincido con las chicas, ¿no? O sea, una suerte porque hay muchas personas trabajando, mucha gente joven, sobre todo, que es lo que más conozco, trabajando con unas calidades y unos niveles impresionantes, ¿no? Y bueno, pero también en el azar y el destino todo eso influye un poquito y bueno, nada, para mí es la vida. Yo en realidad pinto desde que tengo 13 años, entonces tampoco sé hacer otra cosa, entonces pues voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Me pase esto, lo otro, llueva, truene, me levanto y me voy al estudio, o sea, no sé, no tengo otro lugar ahora para estar y si no, no tendría sentido la vida, así que es mi respuesta. Bueno, pues nada, por mi parte, entonces concluimos. Yo doy la enhorabuena a las tres, efectivamente, las gracias al vicerrectorado, a toda la organización del debate, de los encuentros y tal, y nada, muchas gracias a todos.